Usted recordará a esta pareja de migrantes mexicanos en Estados Unidos que fueron víctimas del discurso de odio que se tradujo en el ataque físico a la pareja y que los quemaron a los dos en su propia casa. Bueno, nuestra china consentida, Meme Yamel, que usted sabe qué pedazo de periodista es, increíble, súper objetiva y muy aguda en sus preguntas, cuestionó hoy en la mañanera al presidente y bueno, el presidente le cedió la voz al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, justamente acerca de este ataque racista que sufrieron en Stockton estos dos mexicanos. Y esto fue lo que preguntó y esto le respondió el canciller Ebrard. Acompáñenme, por favor. Que está el canciller Marcelo Ebrard. La semana antepasada se presentó esta reforma migratoria en Estados Unidos que se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos. Usted ya tuvo esta primera reunión oficial con el presidente Joe Biden, pero me gustaría preguntarle si la Cancillería, o a través de esta posibilidad que tiene de cabildear, va a buscar la forma de sugerir el punto sobre las víctimas de odio. Se lo menciono porque en Sin Censura entrevistamos a dos víctimas de odio de las varias que existen en Estados Unidos, migrantes mexicanos de Stockton que fueron quemados. Estuvieron mucho tiempo en el hospital, se les prometió atención por parte de sus estados natales y no hubo. Si bien hay un acompañamiento por parte de la Cancillería, pues estas personas lo perdieron todo, no tienen papeles, no tienen este apoyo, han sido de alguna manera acompañados en el proceso, pero la persona que los agrede está detenida por intento de homicidio y no por un tema de odio, por un acto de odio en contra de estas personas. En Estados Unidos hay una iniciativa que de hecho está en la Cámara Baja, donde se busca no solamente resarcir el daño a las víctimas de odio, de crímenes de odio en Estados Unidos, sino que se les busca hacer una justicia mucho más puntual. Entonces, mi pregunta va enfocada a eso. El gobierno mexicano, ¿qué buscaría hacer para que los héroes vivientes, los mexicanos que tuvieron que emigrar a Estados Unidos, no queden desprotegidos, que se les pueda resarcir el daño, que se les pueda ayudar incluso económicamente, porque vaya, lo pierden todo, no tienen papeles, están en un desamparo total y encima, ¿no?, víctimas de odio y no hay una justicia puntual hacia ellos? ¿Qué podría hacer ahí el gobierno mexicano a través de la Cancillería o a través de esta relación que se tiene directamente con el presidente de Estados Unidos? Con su permiso, señor presidente. Bueno, en primer lugar hemos manifestado a la administración Biden que nosotros vemos con profunda simpatía las iniciativas que ha venido presentando. Destaco algunas de ellas. Evidentemente la más relevante es la que tiene que ver con el reconocimiento de ciudadanía a pues más de 11 millones de mexicanas y mexicanos que están por allá, según los datos del último censo de los Estados Unidos. Lo vemos con mucha simpatía porque pues es simplemente sacarlos de una situación de extrema fragilidad, que es lo que tú acabas de describir, para que tengan una vida plena de derechos. Es una decisión interna de Estados Unidos, pero eso no impide que manifestemos nuestro punto de vista con todo respeto. Sabemos que hay varias iniciativas respecto a lo que tú comentas. Recordarles que desde incluso el incidente aquel muy lamentable en El Paso, Texas, una prioridad de la Cancillería ha sido primero que se tipifique como en la propia legislación norteamericana está considerado como terrorismo doméstico. O sea, todo acto en contra de una persona todo acto de violencia, que esté generado en la comunidad étnica a la que perteneces, debe ser identificado más allá de odio como incluso un acto terrorista. Esa es la lucha que hemos dado. ¿Qué avances se han logrado? Mucho. Para empezar, en la Organización de Estados Americanos se reconoció que es un acto terrorista, lo que ocurrió en El Paso, Texas. Segundo, tenemos el catálogo de todas las organizaciones que promueven el odio en contra de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. En combinación estamos ahí trabajando con el FBI y con otras instancias, hemos encontrado una muy buena disposición y ahora con la nueva administración suponemos que esto va a aumentar. Y por supuesto
fortalecer todas las acciones jurídicas que nos permitan ser más eficaces en la defensa de las y los mexicanos. La que tú mencionas es una de varias iniciativas. Claro que la vemos muy bien. No podemos cabildear directamente en el Congreso porque la política mexicana, exterior mexicana, no permitiría eso. Porque si haces eso, pues en consecuencia también otros intereses podrían cabildear en México. Pero no quiere decir ello que estemos en una posición pasiva, sino que el respeto que le debemos a la autonomía de los Estados Unidos y a su soberanía, nosotros con lo que las leyes nos permiten, tenemos que dar respaldo a todas las y los ciudadanos connacionales mexicanos en Estados Unidos que sean víctimas de ese tipo de delitos o del hostigamiento, el racismo y otras formas de violencia, que no necesariamente es violencia física. Sí estamos trabajando en eso. Disculpe, puntualizando en este caso, es el caso, por ejemplo, de Patsy y Jorge, son migrantes mexicanos de Oaxaca y Guanajuato. A ellos detuvieron al agresor y lo están… Está preso, pero por homicidio, ni siquiera es por terrorismo ni nada. Y la persona, o sea, su pareja, que también lo ayuda, está en libertad. Ellos han apelado incluso a preguntar si podrían ser aptos a algún tipo de visa de protección o algún tipo de acompañamiento, digamos, más puntual por parte de las autoridades mexicanas para cambiar la forma en la que están procesando actualmente a su agresor. ¿Eso se podría? Bueno, puedo revisar el caso con mucho gusto, los argumentos. Ahora que concluya la conferencia, me los pasas y los revisamos. Claro que sí. Con mucho gusto. Y ya por último… Perfecto. Vean qué buenas preguntas le hace Meme Yamel al secretario de Relaciones Exteriores en varios frentes. Y esto nos lleva a la reflexión nuevamente de lo que en un glosario internacional de este mismo programa decíamos, la diferencia entre las relaciones consulares y las relaciones diplomáticas, que decíamos las relaciones diplomáticas se llevan a cabo de Estado a Estado, de gobierno a gobierno, a través de diplomáticos, personas acreditadas a través de un diploma como representantes del país que envía en el territorio del otro, pero también decíamos que las relaciones consulares se llevaban a cabo de un gobierno, para eso funciona una red consular, de un gobierno hacia su propia población en el exterior, brindándole mecanismos de protección, asesoría y todo. Meme Yamel hizo que el secretario se empleara a fondo para responderle porque le hizo preguntas que siempre, bueno, no necesariamente son sencillas, pero hay algo que dice Marcelo Ebrard Casaubon que no necesariamente me checa. Dice, nosotros hemos estado gestionando en Estados Unidos que se hable de terrorismo doméstico cuando cosas así pasen, pero luego advierte, pero ojo, nosotros no podemos hacer cabildeo porque pues tenemos el principio de no intervención, bla, 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 chalala, pero ¿qué creen? Creo que ahí al canciller se le resbala un poquito, por no mencionar el tecnicismo, pero en Estados Unidos sí se puede cabildear y de hecho México lo hace. Si ustedes van a ver la Foreign Agents Registration Act, que significa Ley de Registro de Agentes Extranjeros, se escribe como FARA, E-F-F-A-R-A, FARA, Foreign Agents Registration Act de 1938. Esta ley permite que los agentes extranjeros, así sean estados, puedan cabildear en Estados Unidos pues cosas que les sean de su interés, valga la redundancia. Y no es cierto que se considere intervención siempre y cuando se registran ante el Departamento de Justicia. Ustedes pueden incluso verlo en el sitio web del Departamento de Justicia, Department of Justice, y ahí van a encontrar ustedes en la FARA los que dicen reportes al Congreso, porque se tiene que reportar al Congreso. Y ahí básicamente, audiencia de sin censura, lo que es la FARA es un reporte, dice, al Attorney General de Estados Unidos, al Fiscal General de Estados Unidos, en donde se le dice lo siguiente: ¿qué país está contratando a qué firmas internacionales, para qué objetivo? Y por ejemplo, México, ustedes en la última que tiene publicado el Departamento de Justicia pueden encontrarlo directamente. México tiene contratadas a las firmas Braunstein, Hyatt, Farber, Schreck, que ha venido trabajando con ella justamente para que le dé consultoría política, o con la Cleary, Gauthier, Steen y Hamilton. Para esto la contrató la Secretaría de Hacienda también para, fíjense bien, para servicios de asesoría legal y de cabildeo. Entonces, eso significa que México sí cabildea a través de firmas de cabildeo
que en Estados Unidos están perfectamente aceptadas. Otro de los grupos con los que México suele trabajar es con el Greenberg Troric, que tiene su sede también en Washington, D.C., al que México le paga para cabildear cosas del Tratado de Libre Comercio, implementación. Y desde el caso Avena, México también trabaja mucho con la Kay Candle Gregory, que es también una agencia de cabildeo a la que el gobierno mexicano contrata para que le provea servicios de cabildeo. ¿Qué significa? Que les ayuden a contactar a congresistas, a funcionarios del Departamento de Estado, que también les orienten por dónde van las tendencias políticas en Estados Unidos. Y para que diga Marcelo, me parece que se contradice un poco, para que diga Marcelo, es que nosotros no cabildeamos porque, pues, primero el principio de no intervención y no queremos intervenir en política doméstica. A ver, Marcelo, pues están los reportes del Departamento de Justicia y ahí dice que el gobierno mexicano contrata servicios legales de estas empresas y además con Kay Candle Gregory llevan trabajando casi desde con Vicente Fox y siguen trabajando con ellas. Y hasta, bueno, aquí te aparece hasta cuánto se le paga. Incluso también la Secretaría de Economía tiene contratada al Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, que es una firma con la que ya se tiene trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces, firmas de relaciones públicas, de relación de cabildeo, de consultoras, etcétera, bufetes jurídicos, sí los contrata México para servicios hacia México. Y me parece que sea importante esto que dijo el canciller, de que se logre tipificar como terrorismo doméstico ese tipo de acciones vinculadas al discurso de odio. Y bueno, por otro lado me interesaba mucho que ustedes recordaran, querida audiencia, porque siempre les pedimos que no permitan que les den más de lo mismo, recordaran esta diferencia entre el nivel de relaciones diplomáticas y el nivel de relaciones consulares. En este caso, el nivel de relaciones diplomáticas serían entre México contratando cabilderos para influir en la política de Estados Unidos para lograr que se tipifique como terrorismo doméstico este tipo de acciones, desde las balaceras, desde las masacres, pues, en diferentes lugares, con gente armada, con lobos solitarios, sería de gobierno a gobierno, pero esto de brindar protección para estos mexicanos indocumentados que fueron víctimas del discurso de odio y de violencia, ahí estamos hablando ya en el plano de las relaciones consulares. Esperemos que esta mini sesión de relaciones internacionales en este espacio noticioso haya sido de utilidad para su mayor comprensión de las noticias.